809-682-8016, 809-682-8365 y 809-682-8430. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese. La opción. La opción. Estamos de regreso, señores, en vivo, La Opción de la Mañana a través de Digital 15, también a través de la emisora Independencia 93.3 FM, la señal 3 de Aster. Agradecemos siempre la sintonía y enviar un abrazo a Alcides Morán y a Paulino Batista, que también están ahí reportando sintonía. En este momento vamos a conversar con una joven que, además de bella, es extremadamente inteligente, porque cuando tú estás al lado de una científica de datos, uno se queda como que, ¿qué? ¿Y qué? ¿Y en República Dominicana se puede estudiar eso? O sea, surgen muchísimas preguntas, pero además ha escrito un libro que sirve de herramienta para los jóvenes que se dediquen a estudiar software y también ciencia de datos. Así que estamos hablando con Ana Gabriela Tavares, a quien le damos la formal bienvenida. A tu izquierda tienes aquí al profesor William Capellán. También tienes a tu derecha al señor Michael Miguel Holguín. Es el número 1 del mundo, dice él, y yo le creo. Así que Patricia Pérez Díaz, aquí también una servidora. Gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida, Ana Gabriela Tavares. Hola, muy buenos días y bendiciones a todos. Para mí es un gran placer estar aquí con ustedes el día de hoy y de verdad que les agradezco la invitación. Y bueno, vamos a lo que vinimos, ¿verdad? Que es hablar de ciencia de datos. ¿Qué es la ciencia de datos de inmediato? Empezando por lo básico y elemental. Bueno, lo básico y elemental que deben saber sobre ciencia de datos, aunque vayamos, ¿verdad?, desarrollando el tema mientras vamos conversando, es que la ciencia de datos no es más que tomar una gran cantidad de datos, ahora se conoce como Big Data, o, ¿verdad?, terabytes de datos, una gran cantidad, se analizan y se le ayuda a las personas dentro de las empresas a tomar decisiones. Evidentemente en menor tiempo, porque no es que una persona que esté dentro de una empresa no pueda tomar las decisiones. Sin embargo, la ciencia de datos lo que le permite es tomar todos estos datos que están en diferentes fuentes, ya sea en redes sociales, en sus sistemas operativos, en sistemas, por ejemplo, de CRM o de servicio al cliente, entre cualquier otro sistema que tenga su compañía, y entonces organizarlos y hacer inclusive comparaciones entre bases de datos y entonces para poder tomar decisiones. Cuando hablamos, por ejemplo, tú hablas de la toma de decisiones. Hace un tiempo que se usó mucho el término brainstorming, que llamaban de calentamiento cerebral, que era ese tipo, una lluvia de ideas para ver la mejor información que hay, entonces uno poder rastrear el camino que más conviene a una empresa. Cuando uno habla de datos, ¿tú podrías darnos alguna información sobre la historia? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo se llega al manejo de datos? Claro. Como una clave para el desarrollo y el éxito de las empresas. Claro, entiendo que esto, bueno, en toda la historia, siempre el que tiene información tiene poder. O sea, recordemos, imagínense desde la Edad Media, por ejemplo, imagínense la Biblia. Yo, por ejemplo, soy cristiana, imagínense la Biblia. Anteriormente, ¿quiénes tenían acceso a la Biblia? Solamente las iglesias o solamente las personas que podían leer. ¿Por qué? Porque esto era considerado en su momento como información privilegiada. O sea, que ya desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, hay una relación entre poder y la información y lo que es la información. Entonces, esto no es algo nuevo. Lo que es, vamos a decir, nuevo es el tema de explotar a gran escala los datos. Es decir, la ciencia de datos surge o nace de la estadística. Yo soy economista de carrera, entonces yo siempre le digo a mis estudiantes que ya tienen una base de economía, que realmente es como si fuese estadística glorificada o adentrándole programación, porque ya toda esa base que ellos conocen de estadística o, por ejemplo, de econometría, la vuelven a usar o a ver en lo que es la ciencia de datos. Lo único que se le agrega es la programación, porque entonces la diferencia o la gran diferencia entre la ciencia de datos y la estadística es que se utilizan una gran cantidad de datos, mientras que en la estadística se utilizan muestras o pequeñas cantidades de datos para poder tomar decisiones o llegar a una conclusión. Hay una palabra que se llama mare magnum, una monumentalidad.
cuando yo tengo un mare magnum de información, muchos datos, ustedes, esa ciencia de datos me lo organiza, me da la técnica para ordenar eso. Ahora mismo que hay una sobreabundancia de información. Entonces a veces uno se encuentra con esa cosa tan grande de datos. Ustedes, eso enseña a uno a darle un orden, una prioridad. Evidentemente todo depende del objetivo del negocio, evidentemente. O sea, si por ejemplo mi objetivo es captar mis clientes más valiosos dentro de la compañía, exacto, tenemos el mare magnum, ¿verdad? Porque usted dijo, de datos dentro de la compañía, entonces sí, evidentemente. Ordenar esos datos. Surge de un brainstorming primeramente, como comentó el poeta. señor, el poeta o el profesor, exacto. Y entonces se le da primero orden, o se hace un plan. Un orden. Y luego entonces se ven las fuentes de datos que se van a utilizar. Es decir, si quiero, por ejemplo, como les comenté anteriormente, ver mis clientes más valiosos, entonces lo primero que debo ver tal vez es cuáles me traen más ingresos, cuáles me transaccionan más. Entonces luego analizo de dónde voy a sacar esa información, cuáles son mis fuentes de datos, y luego de ahí entonces se va desarrollando entonces la ¿Por qué tantas ecuaciones? Yo oí el libro así, veo tantas ecuaciones, tantos números. Explícame, por ejemplo, miren, la gente tiene miedo a eso. Pero Bueno, no se ve tan bien en la pantalla. Por ejemplo. Son iteraciones aquí. ¿O por qué? Explícamelo. Bueno, mire, en ¿Por qué este la caso, numerología? lo que pasa es que la base de ciencia de datos es matemática, estadística y programación. Entonces, el libro... Matemáticas, estadística y programación. De Altagracia. es una historia, realmente. Santísimo Es Dios. una historia. Sí, claro, totalmente. Bueno, el punto es que como el libro es introductorio al tema, lo que quería era que las personas que lo leyeran y lo tuvieran en sus manos sepan de qué se trata cada parte. O sea, se habla primero de qué son los datos, se empieza desde ahí, porque sin datos tú no puedes hacer ni un buen análisis ni un buen modelo más adelante. Entonces, todo parte de los datos. Esa es la primera parte del libro, y luego vamos entonces con matemática, programación y estadística. Entonces, te tengo que dar qué de estadística va en ciencia de datos, porque estadística es muy amplia, matemática es muy amplia. Igual la programación es bien amplia y se puede usar para múltiples cosas. Entonces, yo lo que hago es que toco cada tema y te doy los conceptos más importantes relacionados a ciencia de datos. Tengo entendido que hay pocos libros de esos en español. Este está en Sí, español. Así es, así es. Una de las inspiraciones del libro, además de Dios, yo siempre digo que fue Dios que me inspiró a hacer el libro, pero también fueron mis estudiantes. Yo trabajo, en tiempo completo en una institución bancaria, pero también en mi tiempo, vamos a decir, libre, soy maestra en INTEC y en el ITLA de ciencia de datos. En el ITLA hay un tecnólogo en ciencia de datos y en INTEC hay tanto una carrera como una maestría. Entonces, yo laboro en ambas instituciones y soy maestra de diferentes materias relacionadas a ciencia de datos. Entonces, me di cuenta que específicamente los estudiantes que vienen de instituciones públicas tal vez no manejan tan bien el inglés. Los que vienen de escuelas públicas tienen deficiencias con el inglés. Serias. Exacto. Entonces, la mayoría del material de ciencia de datos está en inglés. Es muy bueno, tiene muy buena calidad, y inclusive en el libro al final hay una pequeña parte con muchos recursos recomendados, porque la verdad que, como bien les dije, el libro es introductorio, pero ya cuando uno quiere pasar de nivel, ver cosas más complicadas, es bueno tener otros recursos a mano. Y por eso también, si Dios lo permite, voy a hacer un volumen 2, ya un poquito más especializado, porque este es bien básico. Pero el punto es que al yo darme cuenta de esta necesidad, porque la verdad que no hay, como tú bien dices, no hay muchos manuales de ciencia de datos en español, yo lo que hice fue una mezcla o un híbrido entre todos estos manuales que conozco, que son muy buenos, y todo mi material de clase. Entonces fui, vamos a decir, iterando entre uno y otro, enriqueciendo entonces todo mi material de clases hasta que al final quedó Que Ana Gabriela, escuchándote a ti, la expresión, la calidad de la expresión, una persona joven, bonita, en matemáticas y ciencia de datos, ¿qué motivó a Ana Gabriela Tavares a incursionar en esa área específicamente? Tú dices que eres de banca, de la economía. ¿Qué motivó a una mujer de tu talla a incursionar en un área que casi siempre dicen que es cosa de hombre?
Bueno, la verdad que yo desde el colegio, a mí me gustaba mucho las matemáticas, debo decir. O sea, que es algo, no sé. Que es natural para Sí, ti. natural para mí. Entonces, y también siempre me gustó mucho la lectura, o sea, que ya tenía como esas dos bases. Entonces, cuando yo pasé la universidad, honestamente, yo busqué lo más difícil que yo podía encontrar en ese momento. Y que te desafiara. me desafiara y que también me diera la oportunidad de, si por ejemplo no me gustaba, yo poder desarrollarme en otras materias. Entonces, economía fue al final la que entendí que era lo más difícil posible. Me gusta mucho Lo leer. más tiene difícil mucha- posible. Tiene mucha lectura. Es que le gusta el desafío a los ¿Por qué muchachos. le gusta maltratar? Y tiene matemáticas. Pero bueno, el punto es que dentro de mi carrera fue que conocí estadística. Hubo algunas pinceladas de programación que yo fui autodidacta en ese sentido. Me fajé yo a dar página para la izquierda y aprendí a programar. Ahí tienen. Pero bueno, el punto es que al final soy economista, me gradúo, hago mi primera maestría, vuelvo al país y entonces entré a una institución bancaria en un área de analítica. Y ahí fue que empezó como mi carrera en analítica, ya más que nada en inteligencia de negocios. Luego entonces asistí entonces a otras empresas a formar áreas analíticas y entonces finalmente me di cuenta que como la evolución de lo que yo estaba haciendo era ciencia de datos. Aquí eso está en pañales, pero ya en otros países está bastante desarrollado. Entonces yo lo que hice fue como que hice un rebranding, ¿verdad? Vi que era lo bueno que tenía esta nueva materia que introducía, por eso fue que aprendí programación, porque me di cuenta que, como le dije, ya yo tenía la base estadística, la base matemática, la base tal vez del punto de vista del negocio, lo que necesitaba era el complemento de programar. Aprendí a programar y entonces me convertí en científica de datos. Tía, antes que nada. Hay que Mira, quitarse esos nombres. como tú has profundizado en eso de matemáticas y en todo lo que has explicado, ¿tú tienes alguna idea de cómo podríamos despertar en la juventud dominicana la pasión por las matemáticas? ¿Tú tienes te ha inquietado en algún momento eso? Sí, claro, ¿Hay problema con eso? Evidentemente. Y parte de la Hay razón por la miedo. cual doy clases es por eso también. Evidentemente, yo como maestra también tengo muchos puntos de mejora. Al yo ser tan joven y tener tan poca experiencia, ¿verdad? Uno va aprendiendo mientras va practicando, como todo en la vida. Sin embargo, debo decir que tiene mucho que ver, el interés de la matemática tiene mucho que ver en la forma en cómo se da. En la forma en cómo se da. Es decir, no es un tema de, ok, estos son los temas, sí, pero hay que buscar una forma de tú capturar la atención del estudiante. Porque hay veces que yo entiendo que se pone la matemática como algo imposible cuando en realidad no lo usa. Un cuco. Exacto, cuando en realidad no lo usan todos los días para todo. Claro. Entonces, entiendo eso. Tal vez reformar un poco la forma en que se da. Hay un dato, te lo puedo decir por experiencia familiar. Mi hijo mayor participó 3 veces en Olimpiadas de Matemáticas. Ah, wow. Un traga números. sentido también. Entonces, lo que tú dices, de cómo se enseña y qué pasión se provoque. Pues tú estás viendo aquí a esta mujer, que ella dice que buscaba lo más difícil. O sea, buscaba el desafío para no quedarse en la parte fácil, pero entonces la parte fácil es la parte light y la persona no se desarrolla mucho así. Claro, ¿Verdad que sí? evidentemente. O sea, que yo digo que quizá buscando el lado del desafío, de la competencia, es que se puede provocar la pasión por el número, entiendo yo. Y no, y también hay que generar una cultura de atreverse, ¿verdad? De no tenerle miedo a lo desconocido. Exacto. Entiendo que culturalmente nosotros nos gusta mucho acomodarnos. Sin embargo, realmente, como usted bien mencionó hace un momento, lo que te hace echar para adelante, lo que te hace tal vez destacarte dentro de la sociedad, es tú buscar dentro de lo que te gusta, porque evidentemente no necesariamente uno tiene que ser el mejor en matemática del mundo. Tal vez Patricia es muy buena en comunicación, yo tal vez no soy tan buena en eso. Sin embargo, uno debe de saber que dentro de todo lo que uno sepa, o sea, hay que aprender de todo, hay que atreverse a todo. Y evidentemente ya destacarse o desarrollarse en las áreas que a uno le gusta. Cuando a ti te llaman del banco, un banco con el cual tú no tienes ninguna relación comercial ni nada, no tienes tarjeta, no tienes cuenta, y te llaman, soy fulana de tal, y usted ha sido seleccionada para está precalificada para una tarjeta de crédito, le ofrecen 50,000 pesos, que sé yo qué, premium, y tú dices, no me interesa. Sí, pero mire, usted, vemos que tiene un buen historial. Eso es porque se ha hecho, o sea, ¿es al azar o es que realmente ha Sí, habido sí, es un detrás análisis de datos. un análisis de datos ahí para determinar que realmente usted ha sido seleccionado porque cumple con los datos analizados? Sí, así es. O sea, definitivamente hubo un análisis de datos detrás. ¿Por qué?
puede ser que una institución no tenga tu información personal, sin embargo el buró lo tiene. Data Crédito se llama en este país, disculpen, lo que pasa es que yo trabajo con muchos países, entonces se llama buró en otros países. Pero bueno, el punto es que de por sí todas las instituciones bancarias dan sus datos a un sistema centralizado, en este país se llama Data Crédito. Entonces, ya de por sí ellos saben cómo más o menos tú te comportas. Entonces, a su vez, hay instituciones que compran esta información. Que compran esa información. Entonces, ellos pueden utilizar esta información para ver tu potencialidad como cliente. Y por eso es que vemos que hay veces que tú tal vez no tienes una relación comercial con una institución y te llaman para ofrecerte servicios, ya sea tarjeta de crédito, una línea de teléfono o un aparato, o te ofrecen un crédito o un préstamo o una cuenta de ahorro o una cuenta corriente, etcétera. Es por eso. Es por esa razón. Y por ejemplo, a propósito de tu libro Ciencia de Datos, yo quisiera saber si solamente se está vendiendo en la República Dominicana, si has logrado llevar el producto a otros países. Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho la respuesta internacional del libro. ¿Por qué? Porque yo he vendido más copias del libro en países como México, como Colombia, como Perú, que inclusive en este país. En Argentina tienen muchos seguidores también. No me queda claro si tiene mucha ventaja o no, porque la verdad es que la mayoría de las personas tienen que entrar a Amazon.com, que es la enganche página para comprar. Sí, pero que es la página como internacional de ellos, como que no hay una por país, entonces no necesariamente puedo discernir entre un país y otro también. Pero bueno, sí, el punto es que el libro, la verdad que hasta ahora solo está en la página web amazon.com y la verdad es que ha tenido muy buena acogida internacionalmente en los países que ya comenté. Ya en este país, a partir de finales de octubre, si Dios lo permite, que yo vuelvo de la Feria del Libro en Nueva York, que voy a estar por allá, que va a ser celebrada por Codo Cool, 15, 16, 17 de octubre de este año en Manhattan. Todos invitados. Si están ¿Está por en formato digital en Amazon o también Sí, está en formato físico? digital y físico en Amazon y si Dios lo permite, a partir de finales de octubre estará en Cuesta. En Casa Cuesta. Pues excelente. Ana, yo quisiera saber un mensaje que tú quieras compartir, muy especialmente con las niñas. Bueno, hoy es miércoles, el lunes fue conmemorado el Día Internacional de la Niña y decía un informe de UNICEF que en República Dominicana es muy difícil ser niña por todas las barreras y por los estereotipos con los cuales son educadas. Tú, por lo visto, has tenido una muy buena formación, has tenido, gracias a Dios, ese privilegio. Si quisieras compartir un mensaje con esas adolescentes, niñas y los padres también de esas niñas para, empoderarlas, porque hoy día ver una mujer joven tan preparada en matemáticas, estadística, economista, o sea, eso quiere decir... Ella merienda con números. Pero espérate, Más o exacto. menos, sí. Cuando se le tiene tanto miedo... Más con código con números. Sí. Un mensaje, por favor. Bueno, yo aquí diría dos mensajes. Uno para los padres, denles, ¿verdad?, las oportunidades a las niñas de desarrollarse en las áreas que les guste. Mejor aún si son en matemáticas, ¿verdad? Porque es lo que me gusta a mí. o en áreas de tecnología. Y a las niñas, yo diría que no pierdan la esperanza. Yo sé que hay muchas situaciones que pueden ser difíciles para el desarrollo de una persona. Sin embargo, yo entiendo que si uno de verdad tiene la actitud, si uno de verdad quiere, lo puede lograr. Así que de verdad que les digo que no pierdan la esperanza. Es un tema de ser paciente y de esperar de verdad que Dios le dé la oportunidad para uno ser exitoso o uno lograr lo que uno quiere. ¿Cuánto cuesta el libro? Bueno, el libro hasta ahora está en dólares porque está en Amazon, como les comenté. La versión digital está a $15, la versión en físico está a 28. Ya cuando llegue al país, en Casa Cuesta, como les comenté, lo podrán encontrar a finales de octubre y estará a 1,800 pesos. 1,800 pesos, pero súper bien. Ana, ¿de dónde tú eres? Yo soy dominicana. No, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Bueno, mis de padres aquí. son del Cibao. Y ¿De yo dónde? soy ¿De qué parte? Santo ¿De qué parte? Domingo. Mi papá es de Cotuí y bueno, vivió muchos años en Santiago y mi mamá es de Montecristi. La línea noroeste. ¿Tú naciste aquí? Sí, yo nací en Santo Domingo, pero debo decir que, como comenté anteriormente, fuera del aire, yo soy aguilucha. Vamos a hacerle. Pero, Dios mío. Aguilucha desde chiquita, feliz. Para que nadie se equivoque, ¿eh? Para que nadie se equivoque. Está ahí. No, exactamente. No es un delito. Gran No, cosa. claro No que es un no. Y delito. yo siempre digo que dentro de un grupo diverso de personas, uno debe centrarse en las cosas que los unen y no en las cosas que los separan. Y no se ha muerto. Porque dime tú tienes a Marco a tu lado izquierdo y es de las estrellas. No, Ana decidió poner un muro entre ella y yo.
Fue una decisión de ella y yo la acepto. Yo con Ana, hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? De Muy lejito, bien, de ¿qué tal? lejito. Tu matemática, tu vaina, pero tú allá, yo aquí. Los estrellitas han sufrido mucho. No, que va, que Esos son va. los seguidores. Ay, la madre sí sufrimos. Esos son seguidores de Las verdad. madres sí sufrimos, sí. Si hay unos seguidores que yo admiro y respeto, son los estrellistas, porque perder tanto y seguir siendo estrellistas, Firme, mira, firme, Dios mío, sí. Palabras han habido. Hay dos aquí. Pero nada. Son tres, mira, son Palabras han habido. Son tres, Michael Miguel, Rosa Galán, porque era de San Pedro. Pero ¿qué busca Domínguez Rito? siendo de que estrellita. No. De Santiago. Oye, de Santiago, ¿eh? No, yo no. Yo no. Bueno, señores, hemos conversado con Ana Gabriela Tavares, economista, científica de Tavares. datos, y ha presentado su libro, se lo puedes mostrar aquí en pantalla, Sí, Ana. claro. Ciencia de datos, una guía en español, así que ya saben, lo pueden ubicar en Amazon y también próximamente En Cuesta en próximamente. Casa Cuesta. Así que las 8 ya 55 minutos, recordando que hasta aquí llega la transmisión de este programa, La Opción de la Mañana, en Digital 15, y que seguimos en vivo a través de Independencia 93.3 FM y la señal 3 de Aster. Venimos en minutos con más contenido en La Opción de la Mañana. Ana, muchas gracias. Gracias. Estás escuchando La Opción de la Mañana para que el país se exprese.